Muy buenos días, mis queridos amigos, un gusto volver a estar con ustedes. Bienvenidos a Domingo es Fiesta, donde buscamos que la palabra de Dios sea una palabra transformadora. Soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo y ahora es momento de recibir al Padre Gerardo Baste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos va a acompañar con un mensaje de esperanza. Gerardo, qué gusto verte en Domingo es Fiesta. Muy buenos días. Carlos, buenos días. Sí, me da mucho gusto estar contigo en este día, este domingo. Y un saludo a todos los que nos escuchan para poder compartir pues la profundidad del mensaje de Jesús. Así es que, Carlos, ¿podríamos escuchar el Evangelio? Sí, sin más, Gerardo. Vamos entonces a escuchar el Evangelio de hoy. Muy bien, estamos atentos, Gerardo, para que nos expliques de qué trata el Evangelio de hoy. Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, hoy celebramos el tercer domingo de Adviento. Y a este domingo se le conoce también como el domingo de Gaudete, que traducido del latín significa alégrense. Pues la oración inicial de la misa de hoy cita la carta de Pablo a los Filipenses que dice: estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. El Señor está cerca. Pero ustedes me dirán, ¿y a qué se debe esta invitación a estar alegres? Ya que Adviento es un tiempo de austeridades como preparación para la venida del Señor. Bueno, pues sucede que nos encontramos a la mitad del tiempo de Adviento, a 2 semanas de la y estamos cada vez más cerca de celebrar la venida del Mesías. Y este tercer domingo se nos anuncia que el Mesías vendrá muy pronto, que está a la vuelta de la esquina, y que ya falta muy poco para celebrar su llegada. Por lo tanto, se trata de un domingo lleno de esperanzas, por el alivio que significa pues que pronto vendrá. La Iglesia expresa esa esperanza con el color. Como saben, el color de Adviento es el morado, un color que refleja esfuerzos, trabajos, penitencias. Sin embargo, para significar este alivio de saber que falta muy poco para que nazca, y por la alegría de su pronta venida, hoy el color de la vestimenta del sacerdote es el rosado, que podría verse como una especie de morado muy atenuado. De esta manera se nos invita pues a mirar confiados el futuro cercano, pues se acerca nuestra liberación. Ahora, Gerardo, ¿por qué no iniciamos este diálogo y nos aclaras una duda? Si el Evangelio es acerca de la inmediata venida del Señor, ¿por qué el personaje central del texto de hoy es Juan el Bautista? Mira, Carlos, porque el pueblo creía que inmediatamente antes de que venga el Mesías iba a venir Elías. Elías iba a ser el precursor, aquel que vendría a preparar el camino al Mesías, y a causa del carisma del Bautista, que era fuerte, prédica, y de su anuncio de que el reinado de Dios está cerca, el pueblo pensó que Juan podría ser el precursor, lo que significaría que el Mesías está muy cerca. Ya desde el domingo pasado sabemos que el Mesías está cerca. Lo que el Evangelio de hoy nos quiere enseñar es cómo lo reconoceremos cuando esté entre nosotros. Bueno, pues el profeta Isaías, 8 siglos antes, nos anunció su llegada y nos dijo que reconoceremos que ha llegado cuando veamos que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan y que los cojos caminan. Y cuando veamos que quienes han perdido su libertad, la recobran. Bueno, pues hoy Mateo nos narra el encuentro de Jesús con 2 enviados del Bautista, ya que el Bautista era uno de aquellos que esperaban al Mesías con mayor impaciencia. Juan estaba convencido, así como estaba anunciado, que el Mesías iba a llegar muy pronto para transformar el mundo. Y como todo judío religioso, conocía muy bien el texto de Isaías y sabía cuáles eran los signos que identificarían al Mesías. Entonces Mateo empieza su relato diciéndonos que Juan está en la cárcel, que llevó a sus oídos las obras que Jesús realizaba, y recordando las palabras de Isaías, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías o no? Ahora, Gerardo, yo tenía la idea de que Juan el Bautista sabía muy bien quién era Jesús. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Por qué envía a sus discípulos a que averigüen quién era el Señor? Mira, la respuesta inmediata es que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, sino que han sido escritos para enseñarnos que Él es el Mesías. Y como son principalmente enseñanzas, aunque basadas en hechos históricos, cada evangelista nos enseñará que Él es el Mesías de la manera como mejor le parezca. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el Bautista desde el inicio ya afirma que Jesús es el Mesías.
Pero no es así en los otros evangelios. Mateo ya nos dijo que después de que encerraron al Bautista, Jesús retomó el mensaje de este y empezó a anunciar exactamente lo mismo. Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Pero parece que muy rápidamente Jesús se distancia de Juan porque éste anunciaba a un Dios exigente, justiciero. En cambio, Jesús empezó a anunciar el reinado de su Padre de una manera completamente nueva. Empezó a anunciar un reinado que hará posible que este mundo sea un verdadero paraíso. Pues nos dice que el reino que vendrá está en manos de su Padre, que es un Dios bueno, amante, cariñoso, preocupado, perdonador, cuyo mayor deseo es que todos vivamos y vivamos felices para siempre. Y como ya vimos, el anuncio de Jesús acerca del reinado de su Padre fue con palabras y también con obras, pero con obras tan extraordinarias que llevaron a la gente a preguntarse si no sería Él el Mesías. Gerardo, te voy a pedir unos segundos, nos vamos a ir a la pausa y luego regresamos con este interesante diálogo aquí en Domingo es Fiesta. Muy bien, soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo y estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste aquí en Domingo es Fiesta. Luego de lo que nos has explicado, Gerardo, a ver si entendí bien, la manera que tenían los judíos para reconocer al Mesías es que hiciese las obras que anunciaba el profeta Isaías, ¿es así? Efectivamente, y por eso es que rápidamente las noticias de las obras extraordinarias que hacía Jesús llegaron a oídos del Bautista. Y Juan recordó la profecía de Isaías que decía que el Mesías habrá llegado cuando los ciegos vean, los cojos anden, los sordos oigan y los mudos hablen. Pero entonces, para cerciorarse que Jesús era el esperado, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle. Y así, cuando los discípulos de Juan encontraron a Jesús, le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús entonces, reconociendo también lo que anunciaba el Mesías, les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Es decir, les dice que comprueben que en él se cumple lo anunciado por Isaías y de esta manera Jesús les confirma que él es el esperado. Sin embargo, el Señor añade algo al anuncio de Isaías que no estaba en la tradición del pueblo. Y es que se anuncia a los pobres la buena noticia. Este anuncio subraya la especial preocupación de Dios por los que están al margen. Para los pobres, la venida del Mesías es en realidad una muy buena noticia, pues ellos son como el desierto, el páramo, la estepa, están despojados de todo y a veces sin tener ni siquiera agua. Pero cuando llegue el Mesías, el agua abundará y el desierto florecerá. Qué bonitas estas últimas expresiones, Gerardo, pero tenemos ahora una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos y luego continuamos Claro. con tu respuesta? Buenos días, padre. ¿Cómo está? Un gusto. Soy Edith Morales y tengo una pregunta que, por favor, tengo una duda, me gustaría que lo absuelva. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir esa extraña frase, dichoso aquel que no se escandaliza de mí? Y también la otra frase, ¿no? ¿Por qué uno se podría, en todo caso, escandalizar de que Jesús sea el Mesías? Le agradezco su respuesta por anticipado. Gracias, Edith. Mira, muy interesante tu pregunta, pues como bien observas, ¿por qué uno se tendría que escandalizar de Jesús? La respuesta es porque Jesús es un Mesías muy distinto al que esperaba el pueblo. El pueblo esperaba un Mesías poderoso, conquistador, capaz de destruir a todos sus enemigos. Pero Jesús era todo lo contrario. Él era más bien humilde, sencillo, era un campesino desconocido, sin riquezas ni poder, y que en vez de destrucción anuncia el perdón y la reconciliación, y que viene a servir en vez de ser servido, y quiere dar en vez de recibir. Entonces la pregunta es, ¿cómo un Mesías como Jesús podría vencer a los enemigos del pueblo? Por eso dice Jesús que es muy dichoso aquel que se arriesga y reconoce en él al Mesías esperado. Más adelante los evangelios nos enseñarán que con su resurrección ha vencido al peor enemigo de la humanidad, la muerte. Y entonces, después de su resurrección, ya es claro para los cristianos
que él es efectivamente el Mesías esperado. El relato, Gerardo, termina con un elogio público que Jesús hace de Juan. ¿Nos puedes explicar a qué se debe este elogio? Claro, Carlos. Mira, dice el texto que cuando los 2 discípulos de Juan se marcharon, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente y les dijo: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Acaso una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, los que viven con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Bueno, como saben, Juan fue un hombre muy reconocido por el pueblo, sumamente carismático, que atraía a la gente por su ardiente predicación. Entonces la pregunta que Jesús les hace a sus oyentes es: ¿para qué fueron a buscar a Juan? ¿Qué los movió a hacerlo? E inmediatamente Jesús mismo les ofrece 3 posibles respuestas. Primero les dice: ¿acaso fueron a ver una caña sacudida por el viento? Ciertamente no fueron a ver una caña remecida por el viento, les dice, pues esta solo hace ruido, y una caña ruidosa es la imagen de personas que solo hablan de palabras vacías, sin sentido, de charlatanes. Y después les dice: ¿acaso fueron a ver a un hombre vestido con lujo? Tampoco fueron a ver a un hombre vestido con lujo, porque esos buscan su propia comodidad y están en los palacios. Ellos no van al desierto. Y por último les dice: ¿acaso fueron a ver a un profeta? Y Jesús mismo se responde y dice: sí, les digo, y más que un profeta. Pues sí, la gente fue a ver a un profeta, a uno que hablaba de parte de Dios, y por eso caminaba horas desde Jerusalén para escucharlo. Para Jesús, Juan ciertamente fue un profeta cuyo objetivo fue ser el mensajero de Dios. ¿Y cuál fue la misión específica de este profeta? ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, su mensaje fue anunciar la inmediata llegada del Mesías. Dice Mateo, citando a Malaquías 3:1, este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. El pueblo esperaba que Elías preparase el camino del Mesías. Y Jesús ve que Juan está desempeñando el papel de Elías, pues él anuncia al pueblo que se convierta a Dios, pues la conversión es la mejor manera de prepararnos. Por tanto, si ustedes fueron a ver ese profeta que anuncia al Mesías, entonces escúchenlo y conviértanse. Ahora, finalmente Jesús termina la enseñanza, Gerardo, la enseñanza de hoy, con una extraña alabanza de Juan. ¿Nos puedes aclarar esta alabanza, por favor? Sí, mira, Carlos, el texto dice: en verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que el Bautista. Para Jesús, Juan ha sido el más grande profeta de Israel, porque los anteriores no lo conocieron, no tuvieron la suerte de conocer al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y lo que a uno lo hace grande es encontrarse con Dios. Verlo es lo que a uno le cambia la vida. Pero además Jesús dice: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y ustedes me dirán: ¿y qué nos quiere decir con esto? Tal vez nos quiera decir que a pesar de su grandeza, el Bautista no fue cristiano. No fue un discípulo de Jesús, de hecho se murió decapitado antes de que Jesús empezase su anuncio. Por tanto, Juan es el más pequeño en el reino de los cielos porque no conoció el camino de Jesús. Sin embargo, dice: les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que él. Muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias por explicarnos la humildad y la sencillez de Jesús, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. Mañana 12 de diciembre la iglesia celebra las apariciones de la Virgen Santa María de Guadalupe. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Sí, efectivamente, mañana celebramos a la Virgen de Guadalupe, cuyo santuario queda en el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Sus apariciones remiten a fines del año 1531. Y la historia cuenta que un indígena llamado Juan Diego, un 10 de diciembre, mientras caminaba por el cerro del Tepeyac, se le apareció María y le pidió que le dijese al obispo que deseaba que le erigiese una capilla en ese lugar. Bueno, pues Juan Diego fue a decírselo, pero el obispo no le creyó. Sin embargo, ante la insistencia de Juan Diego, el obispo le pidió una prueba.
Juan Diego se fue, le contó a María las dificultades que tenía con el obispo y ella lo citó para el día siguiente, para el 11, para darle una prueba. Pero Juan Diego no fue a la cita porque tenía a su tío muy enfermo. Sin embargo, el 12 de diciembre, un día como mañana, digamos, se dirigió a la Ciudad de México para buscar un confesor para su tío, quien estaba a punto de morir. Y en el camino se volvió a encontrar con María, quien le dijo que no se preocupe por su tío, sino más bien que suba al cerro del Tepeyac y corte las flores que encontrará y se las lleve al obispo. Bueno, Juan Diego hizo lo que le indicó María y muy extrañamente encontró flores en la cima del cerro en un mes, diciembre, en donde hace mucho frío y no suele haber flores. Las cortó, las puso en su tilma, que es una especie de poncho que usan los mexicanos, y se las llevó al obispo. Y al llegar ante el obispo, Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las flores e inexplicablemente apareció impresa en su tilma la imagen de María Virgen. Bueno, pues esta es la imagen que se expone hoy en la Basílica de Guadalupe y está impresa sobre la tilma de Juan Diego. Juan Diego llevó al obispo al lugar de las apariciones, luego fue a su casa y encontró a su tío sano, afirmando que también tuvo una aparición de María, y entonces el obispo construyó un santuario en el lugar y posteriormente se construyó una basílica. Hoy es un santuario mariano muy importante, no solo para México, sino para muchos otros países que veneran con devoción a la Virgen de Guadalupe. Y en el año 2002, el Papa Juan Pablo II declaró santo a Juan Diego. Muy bien, Gerardo. Gracias por enseñarnos un poco más sobre la palabra de Dios. Gracias por ser el guía que muchos hemos necesitado para darnos cuenta que tenemos un propósito en esta vida y que la palabra de Dios puede ser realmente transformadora. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, ya que hemos hablado pues de María, de Santa María de Guadalupe, vamos a pedirle a ella que nos acompañe en este camino, en este deseo de seguir mejor a Jesús, para que así como lo fue ella, nosotros también seamos verdaderos seguidores de Él. Y entonces vamos a pedirle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén. Y Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias también a todos. Les deseo un muy buen domingo y una muy buena semana para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Un gran abrazo, Gerardo. También que tengas un excelente domingo y un excelente domingo también para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.